¿Qué pasaría si un soldado romano o alguna persona estando presente en la cruz agarra 1 litro de sangre de Cristo? Yo cubro este carro con la sangre de Cristo. Un poder adicional en la sangre de Cristo. Poder bueno. Vamos a hablar, para no decir discutir, acerca de un tema muy bueno que presenta varias supersticiones, ¿cierto? La sangre de Cristo. ¿Ah? Hay hasta un corito que dice: la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Pero bueno, ¿qué poder es ese? ¿Tiene o no tiene poder? ¿Quién me puede responder esa pregunta ahí? La simbología de lo que hoy conocemos no es lo mismo de lo que quizá en un principio fue o lo que bíblicamente es o hace. Eso es lo que creo yo, que la sangre de Cristo ha sido mal utilizada en las palabras de las personas de hoy en día, como que atribuyéndole algo aparte de Cristo, sino que Cristo tiene poder y la sangre tiene otro poder, cuando no debería hacerse una diferencia entre esas cosas, sino que en Cristo está el poder, no solo en su sangre, no solo en su sacrificio, no solo en su perdón, sino que en todo lo que Cristo es, Él es todopoderoso. Bíblicamente leemos que por la sangre de Cristo fuimos limpiados, ¿me entiendes? Por la sangre de Cristo se engendra un nuevo pacto, el nuevo pacto en mi sangre que sale en Corintios. ¿Cómo se manifiesta eso? Como verlo espiritualmente, pues de esa manera. Que yo te diga a ti, bueno, la sangre de Cristo te limpió de tus pecados, ¿me entiendes? Ajá, pero verdaderamente tú te bañaste en esa sangre para ser limpio. Literalmente no. Exacto, entonces ¿cómo, si es simbólico, cómo entra la sangre y por qué se nombra la sangre? ¿Por qué es necesario decir? No era suficiente decir que Cristo ya te limpió y ya. Yo lo veo que como que es un acontecimiento que sucedió, para la redundancia, en el pasado, un hecho histórico, y ese hecho histórico aún sigue vigente para el de ahora. O sea, hablando de Cristo para acá, ¿no? En el Nuevo Testamento. Lo que Cristo hizo, derramar su sangre en el sacrificio, yo veo que eso todavía sigue o arropa todavía a la persona que quiere convertirse en creyente o seguidor de Jesucristo. Entonces yo creo que es esa forma en cómo la gente es cubierta por la sangre de Cristo. O así lo veo yo, pues. Cuando nosotros decimos la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia, es porque nosotros somos limpios en su sacrificio. No que literalmente tenemos que ser esos utensilios limpiados con el sacrificio, no. Okay. Lo que quiero decir con esto es que el sacrificio de Jesucristo fue a través de sangre para que pueda ser válido el sacrificio y entrar en el lugar santísimo. ¿Quién entró? Nosotros, no, entró Cristo. O sea, Cristo se ofreció en su sangre, ¿entiendes? Él como el sacrificio y como el sacerdote. Él como sacerdote y sacrificio, ofreciendo perdón por sus pecados. Pero Él es sin pecado. Entonces, en este caso, ofreció sacrificio por nuestros pecados. Entonces, nosotros fuimos partícipes de la sangre en el perdón del pecado, pero la presentación, el acto simbólico de la sangre lo hizo Él. Entonces, esa sangre limpió nuestros pecados en Él. Entonces, Él entra al lugar santísimo, ¿entiendes? Abre el velo y por su sangre, o sea, con su sangre, por su sangre, es que nosotros fuimos perdonados en Él. Porque Él podía entrar al lugar santísimo sin derramar sangre, porque Él no tenía pecado. Correcto. Él la derramó por nuestros pecados y por eso entró al lugar santísimo con derramamiento de sangre y con muerte. Entonces, claro, la sangre significa la muerte del sacrificio en este caso. Entonces, nosotros alcanzando esa salvación a través de esa sangre, pero la que tuvo Él, nos hace no solamente a nosotros, sino partícipes a los que vendrán, a sus discípulos y a todos aquellos que seguimos y estamos en ese sacrificio. Es decir, cuando Cristo hizo el sacrificio, no solamente perdonó los pecados de los apóstoles que estaban ahí, sino de los discípulos que vendrían, de nosotros y de los discípulos que vendrán, haciendo de la iglesia en el mundo entero. Es decir, es un sacrificio abierto, para que todas las personas que puedan o que deseen y tengan ese deseo
de entrar en esa salvación, no sé si me explico, entonces entren en la salvación a través del Espíritu. Entonces ya la salvación, actualmente la salvación en nosotros no es que nos cae sangre, sino que hallamos una participación en aquel sacrificio de sangre. En el pasado. Entonces fue un sacrificio de sangre para siempre, o sea, que cubre al futuro por el tiempo que la iglesia esté activa. Entonces ya en nosotros ya no es un bautismo en sangre, o sea, un bautismo de muerte, sino un bautismo en espíritu. Entonces ese bautismo en espíritu es lo que genera después el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva persona, sin necesidad de que literalmente una gota de la sangre de Cristo caiga sobre nosotros, porque la sangre de Cristo ya hizo ese sacrificio. Ya hizo lo que tenía que hacer. En vista de todo eso, entonces justamente la sangre de Cristo entra en el contexto de la justificación, de que fuimos justificados justamente por ese sacrificio. En él fueron imputados todos los pecados. Claro, es que sin sangre no hay remisión de pecado. Exacto. Oye, interesante. Pero ve acá, ahora, en función de eso, ese es el poder de la sangre de Cristo. Claro, limpiar los pecados. Y bíblicamente no hay un poder adicional. Un poder adicional en la sangre de Cristo. Un poder bueno. Bueno, fíjate, yo te iba a comentar, yo conozco a cierto hombre que me comentó que él de noche de repente estaba soñando y sentía como los demonios lo ahorcaban. Tenía esos sueños y entonces el hombre agarró y clamaba la sangre de Cristo y pensaba y decía, como no podía ni respirar ni hablar en el sueño, decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y el demonio lo soltaba y se iba. Oye, pero tiene poder entonces. ¿Qué piensa usted de eso? Eso podría ser un poder extra que tiene la sangre de Cristo, aparte de limpiar los pecados. ¿Qué opina usted? Hermano, eso se escucha apócrifo. Eso sí. Okay. Yo creo, ¿verdad?, que en la ignorancia de mucha gente, por decirlo así, en el que no saben o el que ya tienen esa superstición, esa costumbre o ese dogma católico heredado. Heredado. Hacen eso y bueno, están clamando a Cristo inconscientemente. ¿Me entiendes? Porque obviamente que cuando tú clamas a la sangre de Cristo, tú no te estás imaginando una figura de sangre sola, así, moviéndose así con una espada en la mano. Flower. ¿Me entiendes? Tipo flower, no aroma así. No, tú no te vas a imaginar, tú te imaginas a Cristo inmediatamente. ¿Me entiendes? Pero ya como que es como cuando el que se va a dormir siempre es otro asunto católico y que no tienen los católicos también, que agarran la Biblia, la ponen en el Salmo 91 y lo ponen al lado de la cama para dormir. Si esa Biblia no está abierta, no duerme mucha gente. ¿Me entiendes? Y que no la leen nunca, ni nada por el estilo, pero tiene que estar abierta ahí en el Salmo 91. ¿Entiendes? Entonces, para mí no es que no es que no tenga poder. Para mí que está clamando a Cristo. Para mí que si hubiese dicho en el nombre de Jesús te vas, demonio, también se hubiera ido. ¿Me entiendes? Y ya, es suficiente. Porque de manera inconsciente, aunque lo diga de esa forma, él está creyendo que es Cristo el que está peleando esa batalla. Pero el que cree en Dios, el que cree en Cristo, el que está... Diga usted. Está mal clamar la sangre de Cristo. Sí. Está mal. Está mal clamar la sangre de Cristo tiene poder así para cualquier cosa. Porque hay gente que cubre también. Que cubre al Hijo. Te cubro con la sangre de Cristo. Para que vaya y venga. Para que vaya y venga. Cubra el negocio. Bueno, ve, con respecto a la oración, hay unas condiciones, ¿no? Acércate un poquito Hay más. unas condiciones con respecto a lo que es oración. Y cuando la persona está haciendo ese tipo de cosas, va orando, de cierta forma. Y hay una condición que es en el nombre de Jesús. Entonces, si tomamos eso literal y la persona está clamando sangre de Cristo, es que está clamando a Cristo. Es lo que yo creo que puede estar haciendo. pero puede que no. Exacto, puede que esté viendo que sea un trozo de sangre, no sé. Una especie de fórmula mágica o de Sí, talismán. algún amuleto, algún asunto feo o raro, ¿me entiendes? Entonces, creo que por ahí se está yendo por la tangente. Cuando se debería pedir o clamar en el nombre de Jesucristo, o debería ser la norma para un creyente, algo saludable. Pero tú has tomado y has cubierto la sangre de tus finanzas con la sangre de Cristo. No, yo nunca he hecho eso. Yo lo hice en el pasado, cuando era muchachito. Y
¿Qué tal? Y funcionaba. ¿Funcionaba? Sí, señor. Ese es el problema que tenemos el día de hoy. Que cubrir con las cosas, con la sangre de Cristo, actualmente le está funcionando a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué es fácil. Dilo El por qué. La ignorancia. La ignorancia, es claro. Porque aunque si yo en este momento pienso y digo, bueno, por la sangre de Cristo, pues yo estoy clamando a aquel que tiene el poder de hacer todas las cosas. Y en mi ignorancia yo estoy clamando igualmente a Cristo. Porque aunque la sangre de Cristo no sea o no cumpla esa labor específica, lo cierto es que el dueño de la sangre, es decir, Cristo mismo, es decir, Dios mismo, tiene todo el poder Para hacer lo que sea. para hacer las cosas. Entonces, clamar a la sangre, pese a que es bastante herético si lo decimos así, como si la sangre fuera un ente aparte o un Dios aparte, Aparte de la Trinidad, sí. aparte ¿no? de la Trinidad o en conjunto con la Trinidad. Padre, Hijo, cuatrino. Espíritu Santo y sangre. Exactamente, entonces si se observa así es bastante herético, pero si lo observamos desde una mente inocente que pueda decir la sangre de Cristo tiene poder, como haciendo mención al sacrificio y como quien cree en el Dios Todopoderoso y no per se en la sangre, entonces tiene de alguna forma el respaldo de Dios. Ahora, si eso se convierte en una fórmula mágica, como dijo mi hermano hace rato, claro que en algún momento está mal y se está convirtiendo en idolatría. Un pues. amuleto. Bueno, yo veo eso que el cristiano que viene a la congregación, que entiende, que ha leído la palabra, que ora, ¿me entiendes? Que quizá no tiene mucho conocimiento para poder discernir esas cosas. Él sabe a quién le ora, solo que tiene la preconcepción de sangre de Cristo. O sea, ¿tú me comprendes? Ese es como yo conocer a alguien que al papá lo haya criado toda la vida y orándole a los ángeles guardianes, a ángel guardián. Hay oraciones para los ángeles, creo que son católicas. Sí. Los ángeles de la guarda. Angelito, Angelito, yo me lo sé. ¿Tú te lo sabes? Sí, yo lo decía antes. Dice, Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, porque sin ti yo me perdería. Pero ve, imagínate, un niño inocente que esté en medio de un peligro o algo, Dios lo guarde, hace esa oración porque es lo que sabe, en su ignorancia. Dime, Dios a lo mejor no lo va a apoyar, lo va a apoyar. Muy probablemente. Muy probablemente, por guardarlo, pues, ¿me entiendes? No, porque en su ignorancia él está haciendo eso. Igual en su ignorancia mucha gente llega a las congregaciones con esa cuestión, ese chi de la sangre de Cristo, porque lo han visto de sus abuelos, de sus familiares, que te están Sí. ahorcando, No, están los demonios ahí, la sangre de Cristo. Y es de los familiares, y es de los... No, pero yo he escuchado yo. Claro, Claro. y es que es una costumbre popular. Y los demonios se van. Lo dejan de ahorcar. Los demonios se van, claro, porque hay poder en el nombre De Jesús. de Cristo. Ahora, tengo una pregunta bastante fantasiosa. Ajá, dale. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un soldado romano o alguna persona estando presente en la cruz agarra 1 litro de sangre de Cristo? Y se baña. Y se la echa encima. No. Pasa el tiempo, hace algo para que se conserve esa sangre. Es algo que es imposible, pero lo hace. Y está hasta el tiempo de hoy. ¿Tú vienes en el Vaticano ya? ¿Qué pasaría con esa sangre? ¿Tiene poder? ¿Tiene poder? No. No. ¿Tiene poder? ¿Tiene poder la sangre de Cristo? No tiene poder. Vaya al mole. De la sangre de Cristo. Pero. Oye, Ya va, pero ven acá. suena como una herejía Pero decir ven que acá. la sangre de Cristo no tiene poder. La sangre literal de Cristo. La sangre literal de Cristo. Tiene poder. Si tú te bañas con esa bicha, estoy limpio de pecado para siempre. No. Hago lo que me da la gana. No. Ey, Es más, me eché la sangre encima. si un guardia de eso que tú dices, en vez de conservar la sangre, se pone debajo de Cristo, así que le caiga el chorrito aquí, aún así, no funciona así. La sangre, el poder que tuvo, fue manifestado en Cristo. Creo que sí se pueden llenar los bolsillos. Teniéndola bien cara. Ah, Esa claro. gente por ahí, los católicos, bro. Ah, bueno, ahí. 1 litro de sangre de Bueno, Cristo. ese romano hubiese sido millonario si hiciese ese litro de sangre. No, y los profetas de hoy en día que cobran $10,000 por ir a una profecía. Bueno, Eso también. Y los ministros que mandan a sus discípulos compañitos y bromas, no, anda. Compañito, para que Ahora, ore. pero ve, ahora, ajá, eso es hablando de ignorancia e inocencia en ese aspecto, ¿no? Pero y si ya tú conoces que bueno, en la ignorancia es eso, pero tú cubres ahora tu negocio con la sangre de Cristo. Tú cubres tu finanza,
como he escuchado por ahí, ¿entiendes? Yo cubro este carro con la sangre de Cristo. Ok, entonces la sangre es una cúpula antidemonio. Pareciera. Eso es lo una que... cúpula anti-robo. Antirrobo, ok. ¿Entiendes? Anti-ruina, que te echa a perder o que quiebres el negocio. Yo creo que ahí, seas inconsciente o de lo que sea, o ignorante de muchas cosas, tú sabes que la sangre de Cristo no tiene poder para eso. No necesariamente. Puede ser que esté engañado y crea que tiene poder para eso. El problema no está en que crea que tiene el poder. ¿Sabe dónde está el problema? El problema yace en que la persona, si está cubriendo su negocio, es porque su negocio es importante. Y no hay problema con que el negocio sea importante. El problema es que el negocio sea más importante que Cristo. Entonces, por lo tanto, Cristo es una herramienta para que mi negocio sea cubierto. Para lo que verdaderamente amas, sea cubierto. Exacto, que lo que él ama, si él ama el negocio por encima de Cristo, aunque diga lo contrario, pero usa a Cristo y su sangre para cubrir lo que él realmente ama, cuando lo verdadero debería ser tomar el negocio y de su negocio, de las ganancias de su negocio, invertir en la obra y en el ministerio del Evangelio de Jesucristo, que es lo que de verdad debería amar. Que es lo importante. Ahora, aquí es donde yo digo, oye, pero a lo mejor da no ve, el verdadero mal está en que la persona lo ame. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, fácil. Si lo cubre con la sangre de Cristo, pero no le da a Cristo las ofrendas, o no tiene en su corazón el hecho de dar primicia, de apartar diezmo, de apartar de lo que su negocio le da para el reino de Dios, entonces está mal, porque está mandando de lo espiritual para lo carnal, pero de lo carnal no quiere cosechar para lo espiritual. Nada, o sea, está manifestando que lo que él ama es lo material, no ama lo espiritual. Y allí es donde estaría el error más grave, diría yo, que el hecho de creer solo que la sangre de Cristo cubre eso. No, y usando eso como una herramienta, una simple herramienta nada más. Un instrumento, la sangre de Cristo, para que le acomode su negocio. No, claro, y en cualquier momento la lanza. En cualquier momento lanza que la sangre de Cristo le haga lo que él quiera. Ahora, lo que él desee. Bíblicamente, ahí vamos apoyando la palabra de Dios ahí. El sacrificio de Cristo, o mejor dicho, la sangre de Cristo, ¿verdad? Como una persona que no conoce a Dios recibe el poder de la sangre de Cristo para ser limpio. Arrepintiéndose. Ahí está. Listo. Hemos terminado este podcast. Fue medio serio. Hasta aquí. Seguiremos hablando luego de este tema o de otros temas que sean interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales. Que la sangre de Cristo los cubra. Y que la sangre de Cristo los cubra. Para salvación. Y para limpiarles los pecados que tienen ahí. Amén.